Muchas bendiciones para todos. Esperamos que hayan pasado un día de Thanksgiving, de bendición en familia, hayan podido compartir con todos sus familiares. Yo la pasé muy bien. La pasé muy bien en familia. Tuvimos un servicio hermoso ayer a las 6 de la mañana y pudimos compartir y traer las primicias al Señor y tener un culto hermoso donde se sintió la presencia de Dios, y luego pude estar con mi familia y compartir en familia, cenar toditos juntos, compartir como se supone que es el propósito de ese día. Les saludamos a todos aquellos que son nuevos a Disciplinas Libertadoras, les damos la bienvenida. Tenemos muchos nuevos amigos que han entrado a la familia de Disciplinas Libertadoras, le damos la bienvenida. Estamos más que contentos con lo que Dios está haciendo con Disciplinas Libertadoras. Muchas cosas están sucediendo en el día de hoy. Fue un día de bendición, un día muy productivo para el ministerio. Estamos súper contentos porque llegaron las tazas de Disciplina Libertadora, los Coffee Mugs. Sobre el día de mañana vamos a estar trabajando en el empaque y el envío de nuestros Coffee Mugs. Fanny, llegaron de disciplinas para todos aquellos que han estado con nosotros since day one y han compartido los videos y se han hecho parte de la familia, porque fueron ustedes los que dieron a conocer el programa. Aparte de obviamente la soberanía de nuestro Dios, ustedes fueron aquellos a quien Dios usó para correr la voz. De igual manera, mañana terminamos los devocionales que vamos a estar también enviando a todos los seguidores de Disciplinas Libertadoras, y estos devocionales constan de 12 disciplinas libertadoras, una disciplina por mes. Entonces eso implica que durante un año completo usted estará trabajando en una disciplina en su vida a través de las tarjetitas que vamos a estar y la escritura que vamos a estar compartiendo, donde enviaremos 12. Habrán 12 disciplinas, una por cada mes, en la cual se supone que usted esté orando, trabajando, practicando, hasta que se convierta en una disciplina en su vida. So, después de un año, usted habrá podido desarrollar 12 disciplinas bíblicas. Así que también el día de mañana los vamos a estar terminando. Mi hermana Fanny va a estar conmigo en el día de mañana. Y vamos a estar trabajando fuertemente para completar estos proyectos. Estamos bien contentos de todo lo que está sucediendo. Ya estamos cerrando casi el año, por eso estamos trabajando fuertemente en estos proyectos. Y también estamos trabajando en un proyecto nuevo que va a comenzar en el 2019 para las esposas de pastores, y se llama de pastora a pastora. De pastora a pastora, ese es el título. Aún estamos trabajando en él, le estamos dando forma, pero ese va a constar solamente para esposas de pastores. So, usted tiene que enviar el request para nosotras poderla añadir a esa página, donde vamos a estar compartiendo en una página privada las lágrimas y sonrisas de la esposa del pastor, inquietudes. Vamos a estar enviando un devocional una vez a la semana para esposas de pastores. Todas aquellas esposas de pastores que nos ven, que siguen el programa, si usted quiere ser parte de ese grupo, ya pronto vamos a tirar la promoción. Solamente tiene que escribirnos, usted solamente tiene que enviarnos un inbox o pedir ser parte del grupo, y la añadiremos y podremos compartir nuevamente nuestras lágrimas, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras victorias, también nuestros fracasos, porque en el camino también se fracasa. Pero de esos fracasos se aprenden muchas cosas que podemos compartir unas con otras, de manera que usted va a hacer su propia experiencia, porque se hace camino al andar. Pero cuando alguien comparte una experiencia de un fracaso o de una tristeza, es más llevadero para usted. Y no solamente eso, sino que usted se da cuenta que no está sola en ese camino, que hay otros que han pasado, que le pueden dar un consejo, que pueden apoyarla. En esta semana estamos todavía saboreando una victoria poderosa que el Señor nos dio en esta semana. En el weekend estuvimos en New York, en Brooklyn, y el Señor hizo cosas tan hermosas. Se movió de una manera muy especial, como solamente Él lo sabe hacer. Estuvimos en la iglesia Peniel, así que si hubiera alguien en esta noche que nos está viendo de la iglesia Peniel en Brooklyn, le enviamos un saludo, un abrazo de algodón, y le damos las gracias porque cuando estuvimos en esa casa nos trataron muy bien. Compartimos muchas cosas
muy lindas. Compartimos la palabra, compartimos lágrimas, alegría, compartimos comida. Nos trataron, en el lugar donde nos quedamos, nos trataron muy bien y nos alimentaron muy bien, nos gozamos, de verdad que de una manera especial. De ahí surgieron nuevos amigos para Disciplinas Libertadoras. Así que en esta noche pues estamos trabajando fuertemente en todo lo que es Disciplinas Libertadoras para llevarlo un poquito más allá y compartir y recibir de ustedes sus opiniones, recibir de ustedes sus comentarios, sus inquietudes y también compartir una palabra con todos ustedes. Estamos más que contentos, hemos estado batallando un poquito con nuestra salud, pero estamos aquí, a Dios damos la gloria. Vamos en esta noche a estar hablando un poquito de el tema cristianos de papel, cristianos de papel. Así que vamos a orar rapidito, vamos a hacer una corta oración. Saludos nuevamente a todos los que se van conectando. Y así entramos en esta noche a compartir un pensamiento y algunas inquietudes a través de la escritura bajo el tema cristianos de papel. Así que vamos a orar. Padre, en esta noche te damos más que gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en esta temporada. Gracias. Gracias por este season tan lindo donde vemos tantas cosas florecer, donde vemos restitución, donde vemos, Señor, que tú estás restaurando todo lo que parecía que estaba muerto, que se había secado, todo lo que parecía que no tenía esperanza. Señor, gracias porque lo vemos florecer. Vemos cosas nuevas, declaramos, Señor, que tú seguirás haciendo lo que tengas que hacer en tu soberanía. En esta hora te doy gracias por todo lo que estás haciendo con Disciplina Libertadora, por el alcance, por cada vida que tú has unido a este ministerio, cada vida que se conecta, cada vida que comparte, para que otros puedan recibir la palabra. Tú sabes, Señor, tú que escudriñas el corazón de los hijos de los hombres, conoces nuestro anhelo de simplemente compartir con otros, Señor, cada batalla, Dios mío, de manera que sintamos que no estamos solos, sino que, como dice tu palabra, llevando las cargas los unos con los otros. Sepamos, Dios mío, que todo lo que nosotros pasamos hay otros que también lo están pasando, que pueden ser de apoyo, que pueden ser de consejo, Señor, que pueden juntamente con nosotros caminar el camino hasta salir victorioso. Por eso te pedimos que en esta noche, a través de esta palabra, tú restaures, tú consueles, Señor, tú eduques, tú confrontes y hagas lo que solamente tú puedes hacer, traer convicción de la misma para que lleve mucho fruto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema cristianos de papel. Y usted probablemente se preguntará qué quiere decir eso de cristianos de papel y qué es un cristiano de papel. Fíjese bien, aquellos que han oído de lo que son las bodas de plata, las bodas de oro, por ejemplo, ya yo celebré hace algunos años, bastantes años, mis bodas de plata con mi esposo, que fueron los 25 años de casado. Ya estamos en los 34 años de casado, pero celebramos nuestros 25 años, que fue una celebración muy especial, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, para nuestra familia. Fue una victoria, lo celebramos en grande para poder conmemorar que habíamos llegado a los 25 años, siendo que nosotros nos casamos por error, valga la aclaración, muy jóvenes. Yo tenía 15 años, mi esposo tenía 17 años. Y a esa edad, imagínense, uno no está preparado para el matrimonio. Y basado en la edad en que teníamos, muchas personas nos auguraron que no íbamos a durar. No solamente porque éramos muy jóvenes, sino porque no le servíamos al Señor en ese entonces. Los dos teníamos caracteres muy fuertes, bastante fuertes. Habían unos factores que gritaban que nosotros no íbamos a poder mantener nuestro matrimonio. No teníamos el conocimiento, no teníamos la escritura, no teníamos la cobertura de Dios, éramos egocéntricos, especialmente a esa edad y sin el conocimiento de la escritura. Se nos auguró que no íbamos a durar. Pero si usted estudia un poquito y hace un poquito de research, usted se da cuenta que todos los años de matrimonio, desde el primero hasta indefinido, tiene un símbolo, tiene una historia.
Y los 25 años son las bodas de plata, los 50 años son las bodas de oro. Entonces, si usted se da cuenta, los 15 años son las bodas de cristal. Y si usted se da cuenta, a medida que pasan los años, el material que se usa para simbolizar el tiempo que hay en la relación de un matrimonio es más valioso, es más fuerte, es más trabajado. El primer año de matrimonio se llama el matrimonio los años de papel. Y de ahí es donde viene este pensamiento que queremos compartir con usted. Nuevamente, el primer año de casado se le llaman las bodas de papel. ¿Por qué? Por muchas razones. De la misma manera que las bodas de los 15 años son las bodas de cristal. Y sucesivamente, fíjese, el primer año es de papel, el segundo es de algodón, el tercero es de cuero, el cuarto es de lino, madera, hierro, lana, bronce, arcilla, aluminio, seda, encaje, marfil, 15 años las de cristal, and so, ya los 25 son de plata, los 50 son de oro, los 60 son de diamante, yo espero llegar ahí. Si usted se fija, hay algo que simboliza cada año y es bien peculiar para el año que conmemora ese aniversario. El primer año se llaman las bodas de papel. Y se llama así las bodas de papel por lo que caracteriza el matrimonio durante el primer año. Si usted se fija, una de las cualidades del papel es que es bien manipulable. Usted coge una hoja de papel, probablemente, permítame hacer la demostración completa. Si usted se da cuenta, usted coge una hoja de papel, usted la puede doblar, usted puede hacer un avioncito del mismo papel, usted lo puede deshacer y puede hacer un barco, usted lo puede estrujar, usted vuelve nuevamente y lo plancha. Es algo bien manejable, bien manipulable. De igual manera, es algo bien sensible, que de tan solo usted jalarlo un chin, se rompe. Fíjese bien, con la facilidad que se rompe el papel. Basado en todas estas características, se le llama al primer año de casado las bodas de papel. Nuevamente porque durante ese tiempo el matrimonio todavía no tiene fuerza, es sumamente manipulable, se rompe de cualquier cosa, es frágil. Todas estas características hacen que el primer año de matrimonio se le llame las bodas de papel. Yo no sé usted, yo recordando 34 años atrás, puedo recordar que durante el primer año de casado, mi esposo y yo, imagínense, éramos tan jóvenes, nosotros comenzamos fuera del Señor, aparte de la juventud, comenzamos fuera del Señor. La palabra divorcio, cada vez que mi esposo y yo teníamos un desacuerdo, salía a la luz. Por falta de educación y por falta de madurez, que es otra de las características, siendo que el papel nuevamente es algo bien frágil, que se relaciona con la inmadurez. El tipo de inmadurez. Nosotros durante ese primer año, ante cualquier dificultad, éramos como el papel, nos rompíamos, nos estrujábamos. Y muchas veces, incontables las veces que ante cualquier dificultad dijimos que nos íbamos a divorciar. Y salió a la luz la palabra divorcio, no sabiendo que el enemigo tomaba esta palabra y sobre ella trataba de plantar para tratar de separarnos como pareja, siendo que el matrimonio es una institución por Dios y que nosotros habíamos hecho un pacto delante de nuestro Señor que iba a hacer hasta que la muerte nos separe. Durante ese primer año fuimos como el papel realmente. La relación era bien sensible, era bien manipulable. Si usted coge un papel y usted lo arruga, fíjese bien que luego, mire cómo queda marcado. Durante ese primer año se dijeron muchas cosas muy hirientes porque nuevamente estábamos en un proceso de adaptación uno con el otro, no nos conocíamos mucho. Nuevamente teníamos muchas características, siendo que no conocíamos al Señor. Una de ellas, el egocentrismo, donde todo era para mí y para mi esposo todo era para él. Había muchas características que nos definían como un matrimonio de papel. Y basado en esa descripción, en esta noche queremos hablar de los cristianos de papel. Y cuando hablamos de los cristianos de papel, nuevamente usted pudiera pensar que estamos hablando de los cristianos
que apenas están recién convertidos. Pero la realidad es que vamos a hablar un poquito más allá, porque la realidad es que hay muchos cristianos que llevan muchos años en el Señor, pero siguen siendo de papel, siguen siendo frágiles, se rompen de cualquier cosa. Y vamos a describir todas las características de un cristiano inmaduro para que usted vea que son las mismas de un matrimonio de papel en este tiempo tan crucial, donde vemos que tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, el divorcio es la comidilla del día. Lamentablemente, lo digo con tristeza, me duele. Yo soy pro matrimonio. Yo he gritado a los cuatro vientos, aunque me han criticado muchísimo. Yo he gritado a los cuatro vientos por muchos años. La historia mía y del pastor, si nosotros tenemos 34 años de casado, no es porque somos más maduros que nadie. Rosaura, Dios te bendiga, bienvenida. No es porque somos más fuertes que nadie. La realidad es que se lo debemos al Señor y a la palabra de Dios. Pero yo he compartido a los cuatro vientos por muchos años que mi esposo y yo somos sobrevivientes de una infidelidad. La intención de compartir este testimonio no es minimizar o desacreditar el testimonio de mi esposo. Él es un hombre de Dios muy respetado, yo lo respeto, lo admiro, un hombre íntegro, mi pastor, en quien yo he vuelto a confiar, pero hace muchos años, probablemente de 18 años atrás, mi esposo cometió un error, me falló y me fue infiel, pero más allá de la infidelidad, Dios restauró nuestro matrimonio. No fue algo fácil, fue algo muy doloroso, trajo mucho daño tanto a mi persona como a mi esposo, a mis hijos, a mi hogar. Tuvimos que pasar un proceso bien doloroso, lento, tuvimos que buscar consejería, tuvimos que educarnos, tuvimos que ir a la cruz, hubo arrepentimiento, hubo restauración, muchas cosas. Pero la realidad es que Dios se plació y fue tan bueno en preservar y restaurar nuestro matrimonio. Y yo le prometí al Señor que siendo que Él había sido tan bueno y nos había escogido para hacer ese milagro con nosotros de restauración, por cada lágrima que yo había derramado durante mi proceso, yo le dije al Señor, Señor, por cada lágrima, ponme en mi camino un matrimonio que podamos restaurar a través de tu palabra, que podamos darle esperanza con nuestro testimonio. Y le cuento a mi hermano que de verdad a través de los años, ya van tantos años, después de eso el Señor nos preparó, nos levantó para el ministerio, nos ha puesto a pastorear y en realidad nuestra iglesia es pro matrimonio, es familiar. Predicamos a la familia, predicamos pro matrimonio, no importando cuál sea el caso, a menos que no sea abuso físico, abuso sexual. Aún la infidelidad, predicamos que hay esperanza después de todas esas cosas, que Dios lo puede restaurar, ya sea que las personas involucradas se sometan al arrepentimiento, al proceso de restauración, al perdón. A todas estas cosas hay esperanza. La realidad es que por muchos años el Señor ha puesto muchas parejas en nuestro camino ya con papeles de divorcio, ya separados de cuerpo por mucho tiempo. Y hemos podido ministrarle y hemos podido compartir nuestra historia y ha traído esperanza y ha traído restauración. Son muchos matrimonios, se han restaurado a través de esa historia y a través de la escritura, y a muchos otros le hemos dado consejería para que mejoren sus relaciones matrimoniales y tengan un hogar sano. No perfecto, pero sí sano, funcional, que de igual manera traiga frutos a los hijos, al hogar. No siempre fue así. Nosotros tuvimos nuestra temporada de papel, ya estamos en la temporada de plata, pero vivimos nuestra temporada de papel. Y esa temporada de papel, como dije anteriormente, tiene todas esas características de inmadurez. Y por eso en esta noche lo llevamos a la escritura y queremos presentar cuáles son los cristianos de papel, que son esos cristianos inmaduros que presentan ciertas características. Y quizás cuando nosotros mencionamos esto, probablemente ya usted levantó una pared y dijo, esto no es para mí. Pero la realidad es que a medida que nosotros describamos lo que es un cristiano de papel, quizá usted se pueda ir identificando. Y una de las cosas que me ayudó a mí y a mi esposo en nuestro proceso de matrimonio fue el reconocer que nosotros necesitábamos ayuda,
que éramos inmaduros, que habían cosas en nosotros que teníamos que aprender. Cuando sucedió esto, más luego, pues obviamente la palabra de Dios, el Evangelio, fue quien restauró nuestra relación, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no lo podíamos hacer. So, para nosotros era imposible, pero Cristo, la palabra, nos enseñó todas esas cosas que nos mantenían en un estado de papel, que no nos dejaban ser más sólidos, más fuertes. Llegar a lo que es la plata, el oro, que son elementos más sólidos que traen solidez a nuestro matrimonio. So, en esta noche vamos a presentar, Héctor y Marilia, Dios me lo bendiga, una palabra y las características de un cristiano de papel, para que usted pueda identificarse o pueda identificar a otro. Y a veces no solamente nosotros nos podemos identificar si todavía estamos en la etapa de un cristiano de papel, sino que podemos identificar a otro con la única intención, dígame bien claro, de poder tener un poquito de paciencia con otros que quizá no están todavía en sus años de plata, hablando espiritualmente hablando, o en sus años de oro, sino que están todavía en sus años de papel. Yo quiero que usted entienda que a veces nosotros cometemos muchos errores, tanto en la iglesia como padres cristianos, donde queremos que nuestros hijos sean hijos de plata cuando apenas todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo, o todavía no han llegado a la madurez o a la estatura que pudieran presentar características de un cristiano de plata o de oro. Pero si nosotros llegamos ahí, queremos que todo el mundo esté en el mismo lugar donde nosotros estamos. Y de igual manera en la iglesia hay gente que todavía son cristianos de papel, hay otros que ya están celebrando sus años de cristal, hay otros que ya están celebrando sus años de plata, sus años de oro. Pero yo creo que usted entienda que es menester que nosotros seamos tolerables, que seamos pacientes, porque si Dios lo es en nuestro desarrollo y Dios siempre nos encuentra donde nosotros estamos y está dispuesto a amarnos y a trabajar con nosotros en el lugar donde nosotros estamos en ese momento, de igual manera nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo y debemos darle tiempo a las personas a desarrollarse, a madurar. La madurez no es algo que se desarrolla solamente porque usted acepta a Jesucristo. Ahí es donde comienza el proceso de madurez, pero es algo que toma tiempo. Así que tenemos que ser un poquito más pacientes, más misericordiosos, como lo es nuestro Señor. Si hay una de las cosas que yo le agradezco a mi Señor, es que Él ha sido tan paciente conmigo en mi proceso. En 30 años, más de 30 años que yo le sirvo al Señor, Él no me está con el látigo encima de mí, exigiéndome madurez, exigiéndome, sino que con su amor, con su palabra, me va madurando, me va llevando a la madurez en Cristo Jesús. La realidad, mis amados, es que quizá a través de esta palabra que compartimos en esta noche, usted pueda presentar un poquito de madurez, de misericordia. Me trajeron mi cafecito, Dios bendiga a mi esposito hermoso. Por eso es que yo le digo gracias a Dios que el Señor preservó mi matrimonio. Porque si no, imagínense que me hubiese hecho este cafecito. Bien. La realidad es que de verdad, con todo mi corazón, a mí me gustaría que usted recibiera esta palabra, no solamente para usted y quizá para poder definir algunas características de los cristianos de papel que quizá todavía se están manifestando en nosotros y que quizá estamos pensando que nosotros estamos bien maduros acá arriba. Y la realidad es que quizá a través de la escritura el Señor nos puede enseñar que todavía estamos a mitad de camino. Y eso lo que hace es que entonces hace que seamos un poquito más tolerables, más pacientes, menos implacables con aquellos que están en pleno desarrollo. Entonces, la palabra, nuevamente, nosotros a veces nos desesperamos, no solamente con nuestro desarrollo, sino que también nos desesperamos con los desarrollos de los temas. Por lo menos yo como madre soy culpable, tengo que admitirlo, que cuando yo veo a mis hijos yo me desespero. Y quizá pues espero de ellos frutos de quizá un cristiano de 30 años, 40 años, cuando en realidad es que ellos todavía no están ahí. De igual manera, con otras personas, siendo esposa de pastor, con vidas que llegan a la iglesia de igual manera. Pero la realidad es que la escritura nos va presentando un proceso. El proceso de maduración no es algo de la noche a la mañana. Un proceso que toma tiempo. Cuando nosotros vamos a lo natural, a lo físico, cuando un niño nace, presenta muchas características que muestran que es un niño. Se define como un niño, la dependencia, la total dependencia, el egocentrismo. Usted no se da cuenta que un niño cuando está toddler, una de sus palabras preferidas es mine. Esto es mío.
Son bien egocentristas, todo es de ellos. Es una característica de la niñez. La dependencia, la manera en que ellos se conducen, los caprichos, todas estas cosas, la fragilidad, la inocencia, los temores, todas estas son características que describen a un niño. Eso es en el área natural, pero también en el área espiritual hay características que usted puede ver que la persona o es un niño todavía espiritualmente hablando, y reitero que en esta noche debemos hacer una aclaración que la madurez no viene con los años que usted lleva en el Señor. Déjeme repetirlo nuevamente. La madurez no viene con los años que usted lleva en el Señor, porque hay mucha gente que lleva muchos años, pero todavía, como dice la Escritura, son niños. Y Pablo, corrigiendo a la iglesia de Corintio, corrigiendo a varias iglesias, los tiene que corregir en este subject, diciéndole que todavía no le puede dar alimento sólido porque son niños. Porque todavía no han asimilado la palabra de manera que puedan madurar. Lo único que madura al ser humano es la palabra de Dios. No es el conocimiento, sino la asimilación y la obediencia a la palabra de Dios. Mientras más tú obedeces, más tú creces. Mientras más tú pasas experiencias con el Señor y tú caminas en esa obediencia y tú asimilas la palabra de Dios y tú la pones en práctica, más te va madurando. La realidad es que esto no tiene nada que ver con los años. Un niño que tiene 15 años, pero todavía no se ha desarrollado, es indicativo de que hay un problema, una disability, no sé cómo se dice, una deshabilidad probablemente es que se dice, donde todavía no se ha podido desarrollar normalmente. De igual manera, hay muchos cristianos que llevan muchos años, pero lamentablemente tienen disabilities, no se han podido desarrollar conforme a la Escritura. En esta noche la palabra de Dios nos enseña que los cristianos debemos ir madurando desde el momento en que experimentamos un nuevo nacimiento. Y valga la redundancia, según Juan 3:3, que eso comienza ahí. No es que eso es algo mágico. Yo creo que usted entienda que todavía hay esta falacia, esta mentalidad, esta mentira de que cuando usted se convierta hay una varita mágica que te tocó y como Cristo vino a vivir dentro de ti, ya toda, y usamos hasta una referencia bíblica que todas las cosas son hechas nuevas. Y esto no implica que ahora usted no batalla, usted no se enferma, que usted borró todo su pasado como una computadora. No, esto implica que tu pasado, ya de tu pasado tú no eres culpable, que ya el Señor no te hold you accountable, no te responsabiliza por todo tu pasado, sino que a partir de ese momento Él te perdona y comienza un camino nuevo, pero comienza un proceso de desarrollo y maduración. Ahora fíjense bien, si nosotros pensamos en un bebé, nos imaginamos un niño pequeño con una condición indefensa, que llora, vaya cogiendo nota. Un niño, naturalmente hablando, es indefenso, llora, tiene hambre, tiene sed, tiene frío, tiene calor. Durante su infancia normal que los niños tengan actitudes como el egocentrismo, pues lo oímos decir cosas como esto es mío. Todo el tiempo los niños están diciendo es mío. También es natural que tengan muchos caprichos. Y yo no sé si usted ha visto cristianos caprichosos. Si nos vamos por ahí, tenemos ya que terminar el programa y entender que quizá todos todavía estamos en algún momento, en alguna área de nuestras vidas, somos de papel. Porque la realidad es que vemos tanto capricho hoy en día en la iglesia, en tantos cristianos. Y la realidad es que esto es una característica de los niños. Donde hacen tantrum, donde hacen pataleta. Ahora, mire bien, los niños necesitan de mucha atención. Necesitan mucha atención. Hermanos de mi alma, yo no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo. Armida, Dios te bendiga, bienvenida. Que muchos cristianos faltos de atención. Oh my God. Tanto que usted ve tanto en las redes sociales como en la iglesia, gente necesitando atención, que le dan rabietas, que se enojan, que se enchisman, porque están buscando todo el tiempo atención, que todo se trata de ellos, que se ofenden fácilmente. Si usted se da cuenta, los bebés necesitan mucha atención, mucho cuidado, necesitan que los atiendan, que los cuiden, que los den de comer, que todo se lo den a la mano.
Pero al mismo tiempo que van creciendo, los niños van aprendiendo a valerse por sí mismos. Ya, fíjese, naturalmente ya el niño no quiere que la mamá le dé la comida. Un niño normal, en un desarrollo normal, el niño ya quiere ser independiente, quiere comer solito, quiere bajarse de la silla solito, empieza a mostrar unas características de que se está desarrollando. No solamente físicamente usted ve el growth, la expansión, sino que se va creciendo sus brazos, su cuerpo, su cabello, pero también su vocabulario va incrementando, sino que empieza a presentar unas características de carácter y personalidad que muestran el desarrollo del niño. Nuevamente van mostrando independencia, van mostrando un poquito más de dominio propio sobre sus emociones y sentimientos, pero esto es algo gradual, no es algo que sucede de la noche a la mañana. So, fíjese bien, de la misma manera que se espera que un niño vaya desarrollándose gradualmente y vaya presentando cambios. La palabra es cambios, vaya presentando cambios. De la misma forma se espera que los cristianos al principio de su caminar necesiten que se les ayude a dar sus primeros pasos. Muchos de ellos al principio no saben alimentarse espiritualmente, no saben orar, no saben escudriñar las escrituras, no saben hablar correctamente con un vocabulario cristiano o ministerial. Necesita que alguien le enseñe la escritura, que ore por ellos, dependen de los pastores, de los líderes, de la oración, son frágiles, se abruman fácilmente ante la prueba, su fe todavía está en pañales. Probablemente ante las primeras pruebas que le toque experimentar, se desmoronen, se ahoguen. Todas estas son características de un cristiano que todavía es de papel. And that's okay, es parte de nuestros procesos, de nuestro crecimiento. Pero tiene que llegar un momento, de igual manera en lo natural, donde se vean unos cambios que impliquen que la persona está madurando. Y nuevamente, esto no tiene nada que ver con los años. Yo compartía con una oveja de mi iglesia, muy querida. Cuando yo la conocí, ella era de papel, totalmente de papel, sumamente frágil. Lloraba de que uno la miraba. Cuando empezamos a trabajar juntas ministerialmente, cualquier desacuerdo ministerial, ella lloraba, lo tomaba personal, se desmoronaba ante cualquier situación, ante cualquier mala noticia. Pero con los años ella empezó a crecer en el Señor, a crecer en la palabra, se hizo más fuerte, ya no era tan emotiva, ya no lloraba tanto por cosas que realmente no valía la pena, no tomaba las cosas personales, tenía un poquito más de resistencia ante las pruebas, ante la presión, la dificultad, el señalamiento, tenía más dominio propio. Y en estos días ella se me acercó casualmente y me dijo, me siento que me tienes abandonada. Y yo solamente la miré y ella me dijo, no, yo sé que es que ya yo eché alas para volar. Y ahora hay otros mucho más frágiles que yo, que son de papel. Y aunque ella no usó esa expresión porque ella no la conocía, pero ella me dijo cristianos frágiles, nuevos, que necesitan la atención que un día tú me diste a mí, el cuidado, la guianza. Ella misma lo entendió. Y la realidad es que es así. Muchos cristianos en su ignorancia o en su proceso de papel o en su falta de crecimiento, cuando sus pastores ya no le dan el mismo cuidado, pues empiezan, mis pastores ya no me quieren, ya me abandonan, ahora quieren a otros. No, mi hermano, es que ya se supone que si usted ya pasó sus años de papel, su primer año, su segundo año, ya usted no debiera ser un cristiano de papel. Ya las atenciones, el cuidado pastoril tan cerca que se le da a usted, lo necesita otra oveja que apenas se acaba de convertir. No es que ya los pastores no te quieren, que ya no te toman en cuenta, que ya se olvidaron, que cuando me necesitaron me usaron. Esos son actitudes de un cristiano de papel, de inmadurez. El cristiano maduro está conforme y conoce y entiende que ya usted pasó esa etapa de tanto cuidadito, de palmadita para que usted siga, de tanto lechita espiritual, y entiende que hay otros que llegan que apenas están bebés espiritualmente y que necesitan la atención que un día usted tuvo, que un día le dieron a usted. Tiene que llegar un momento, mire, algo está bien mal, tanto en usted como en sus líderes o sus pastores, si todavía después de 10 años usted en el evangelio, usted en cada prueba, usted llama al pastor.
Si cada vez que usted se enferma, el pastor tiene que orar por usted, hay algo mal en usted y en su pastor también que está alimentando esa conducta. Hay algo bien mal en ambos si todavía por cada pasito que usted tenga, usted necesita ese cuidado. Si todavía el pastor le tiene que enseñar a orar, si todavía le tiene que enseñar a ayunar, si todavía cada vez que usted falta al culto el pastor lo tiene que llamar, usted, perdóneme, usted está de papel. Usted está de papel. Yo no recuerdo, sinceramente, y no porque yo sea más madura que nadie, porque en verdad me ha costado mucho madurar, me falta muchísimo por madurar, pero la realidad es que en mi vida yo no me acuerdo. Yo llevo ya 12 años con mi esposo pastoreando, pero cuando estuve bajo el ministerio de quien fuera mi pastor, el reverendo Román, yo no me acuerdo que una sola vez mi pastor me tuvo que llamar. No me acuerdo. Yo no sé si es porque él se daba cuenta que realmente yo no necesitaba esa llamada. La única vez que mi pastor me llamó fue porque él se dio cuenta que mi matrimonio estaba en crisis. Y nos consultó. Y pudimos abrirnos con él, cenar juntos y qué sé yo. Pero la realidad es que raras las veces yo compartía de tú a tú con el pastor. Porque número uno, él tenía miles de cosas de hacer. Número dos, había muchos otros creyentes más inmaduros que yo, más nuevos que yo en el Señor, que necesitaban la atención que quizá yo quería, porque ya yo estaba más madura en el Señor. Y reitero que aunque nosotros hayamos madurado, y siempre hay espacio para madurar, porque esto es hasta que Cristo venga y hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, pero la realidad es que tienen que ir habiendo unas características que van mostrando cambios, que van mostrando crecimiento, que van mostrando madurez. Fíjese bien lo que dice la Escritura, 1 Corintios 13:11. Uno de mis versículos favoritos, le voy a decir por qué. Porque cuando mis hijos estaban niños, ya mis hijos están casados, pero cuando ellos eran niños, a cada uno yo le dediqué un versículo. Y conforme a su personalidad, a su carácter, yo les dedicaba un versículo. Y este versículo se lo dediqué a mi hijo varón, desde que él era muy pequeño, se lo enseñé, él se lo aprendió. Y yo se lo repetía constantemente, porque él era el único hijo varón. Y por ser hijo varón, usted sabe que los hijos varones pues son un poquito más ñoños con la mamá. Y aunque él todavía es un hombrezote, si usted lo ve, sigue siendo el baby de mami, pero ya no presenta las mismas características de un niño, lamentablemente, aunque yo lo quisiera tener niño. I'm just kidding, I don't. Yo no quiero volver a esa etapa. Pero la realidad es que 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A mí me encanta esta escritura porque nuevamente cuando mi hijo quizás se comportaba de una manera niño, yo le decía esta palabra y de comenzar el versículo, ya él sabía el versículo completo, lo repetía y sabía que he needed to get it together. Él decía, no, wait a minute, ya yo soy un hombrecito. Y yo vi cómo esta palabra se hizo viva en su vida. Todavía para mí este es el versículo que es de él, que ahora es un hombre y vive como un hombre. Pero fíjese bien lo que dice esa escritura. Dice, cuando yo era niño, como era niño, se supone que yo hablo como niño. Y la realidad es que yo no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo, en nuestro ambiente cristiano, ¿cuánta gente nosotros oímos hablando todavía como niños? Con esa, hermana, con todo respeto, con esa changuería. El pastor no me atiende, el pastor no me quiere, el líder hizo esto y lo hizo por mí, fulana me dijo algo y en verdad era por mí. Hermano, no tiene nada que ver con usted. It's just work. Es ministerio. Si alguien está en desacuerdo, se enojan, se enchisman. La realidad es que, mire, hermano, cuando yo era niño, yo hablaba como niño. Pero dice la escritura que cuando yo dejé de ser niño, dejé las cosas que eran de niño. Cuando yo soy niño, se espera de mí que yo hable como un niño, que yo piense como un niño, que yo juzgue como un niño. Y dice, pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. O sea, que lo normal, lo natural, lo saludable, Ángel, Dios te bendiga en esta noche. Lo saludable es que cuando ya usted dejó de ser niño, usted deje las cosas que eran de niño. Miren lo que dice Hebreos 5, 13 y 14. Dice el apóstol hablando, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros,
los que a fuerza de práctica, qué linda esta palabra, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué versículo tan espectacular. Fíjese bien, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. La realidad es que usted y yo, como adultos ya en el Señor, como cristianos maduros, como cristianos ya de plata, de oro, debiéramos anhelar verdura. Algo sólido. Cuando usted le da a un bebé leche y ya el bebé ha crecido, esa leche que usted le da no lo sostiene. Y el bebé continúa llorando porque ya pasó esa etapa de leche y necesita cosas más sólidas. La realidad es que usted y yo debemos anhelar alimentos sólidos. ¿Y cuántos cristianos no hay ofendidos, heridos, porque la palabra fue muy fuerte, porque la prueba que estoy pasando es muy fuerte, que porque yo estoy pasando esto, que porque mi fe está siendo sacudida? Hermano, porque ya usted no es niño, sus pruebas tienen que ser pruebas de adulto que sacudan su fe para que su fe sea una fe de adulto. La palabra que usted recibe a través del pastor, a través del libro, a través de la escritura cada mañana en su devocional, tiene que ser una palabra fuerte para que lo sostenga, para que lo empuje a salir de esa etapa de niño donde usted está o de esa etapa de adolescente. A medida que usted va creciendo, se supone que la palabra vaya siendo más fuerte de manera que lo vaya empujando. Le digo por qué, porque si usted y yo no somos empujados, probablemente nos quedamos donde estamos. ¿Sabe por qué? Porque mire, mi hermano, yo soy una vieja ya que va a cumplir 50 años y la realidad es que a mí todavía me fascina cuando mi papá me abraza, cuando mi mamá me chiquitea, hola bebé, I love it. I love it. Cuando mi esposo me añoña también. Pero la realidad es que hay momentos donde mi esposo me ha tenido que sacudir cuando yo estoy llorando en una prueba, cuando estoy sumergida en el llanto y él me dice, mira Wally, la verdad es que ya tú tienes 30 años en el Señor. It's time to move on. Get over it, levántate, move on, vete a la escritura y deja la changuería. Y la verdad es que en el momento no me ha gustado. No me ha gustado. Yo creo que él es insensible, que él no me entiende, y rápido le digo que él tiene que ser empático, todas estas cosas. Pero la realidad es que eso ha sido lo que me ha sacado de mi estado infantil. Y la realidad, hermano, es que hay momentos donde usted y yo necesitamos la palabra más sólida, necesitamos ser sacudidos, necesitamos ser presionados. Las pruebas suyas no pueden ser las mismas pruebas de un cristiano recién convertido. Y hay algo que yo quiero compartir con usted en esta noche. Estoy tratando de avanzar porque no quiero que se haga muy largo el live, pero hay algo que quiero compartir. Cuando nosotros estamos recién convertidos, nuevamente, hay unas etapas que yo me recuerdo cuando yo estaba recién convertida, el Señor se dejaba sentir de tantas maneras en mi vida. Yo lo sentía en el viento, yo lo sentía en cada servicio. Yo sentía como que Él estaba presente, que yo lo podía palpar. Era algo, Él me ministraba a través de todas las cosas, todo predicador que venía a la iglesia, el Señor me ministraba, las canciones, todo. Pero a medida que empezaron a pasar el tiempo, yo empecé a tener unas experiencias diferentes. Y estas experiencias fueron que yo empecé a sentir como que el Señor no estaba. Me sentía sola, leía la palabra y como que no sentía su presencia. En los cultos todo el mundo se gozaba y yo me sentía como que yo no lo sentía. Y yo empecé a cuestionarme y me dio un tantrum, me dio una pataleta, me dio un llanto. Oh my God, el Señor se fue, ¿dónde está? ¿Qué yo hice? No estoy orando, ¿qué no estoy haciendo? Y la realidad es que eso es una etapa donde usted está creciendo. Yo no sé si usted está familiarizado con los growing pains, que son estos dolores que se producen en el cuerpo y uno va al médico y el médico lleva a los hijos al médico cuando están en esa edad de los 10, 11, 12, 13 y el médico dice, esos son growing pains, son los huesos se están estirando, todo el sistema está creciendo y produce unos dolores que son normales del crecimiento. La realidad es que cuando yo tenía estas experiencias al principio con el Señor, yo me escandalicé, me aterroricé y rápido quise nuevamente ser sumamente dependiente. Pero yo tuve líderes espirituales que me enseñaron. Nosotros caminamos un camino de fe, no de sentimientos ni emociones. Por ende, esos primeros días donde el Señor te estaba dando convicción, se estaba revelando a ti, tú necesitabas esas experiencias. Pero ahora, para tú poder crecer, Dios tiene que quedarse en silencio, Dios no se deja sentir, para que entonces tú empieces a desarrollar lo que es la fe.
para que entonces tú empieces a seguirlo por fe y no porque tú lo sientes. Si tú estás en esa etapa todavía de papel, donde Él se dejaba sentir, donde Él te ministraba a través de todo, pero ahora tú te sientes como que no lo siento, literalmente no. Esto no es un evangelio de sentimiento. Llegó el momento donde el Señor empieza a probar tu fe, donde empieza a darle fuerza a tu fe, crecimiento, y a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, a medida que Dios nos usa, a medida que el Señor nos llama al santo ministerio, conforme a lo que Dios quiere hacer con cada uno. Y yo quiero repetirle en esta noche que nuestro Dios es un Dios de individuos. Aunque hay un evangelio que presenta que Dios tiene un molde y por ahí pasa todo el mundo tiene que hablar igual, todo el mundo ministra igual, todo el mundo se viste igual, todo el mundo camina igual. No, nuestro Dios es un Dios de individuos y lo vemos a través de toda la Escritura. Si usted ve todos los individuos que Dios llamó, que Dios usó, que Dios levantó y con los cuales Él ha marcado nuestra vida a través de la Escritura, plasmando sus historias ahí, todos fueron diferentes. Todos tenían una debilidad diferente, todos tuvieron procesos diferentes, todos tuvieron llamados diferentes, todos tuvieron procesos de crecimiento diferentes. Si usted se fija, Moisés, cuando Dios escoge a Moisés, desde que ya había nacido y lo puso en la canastita, Dios lleva a Moisés a un proceso de 40 años en el palacio. Después, pareciera que ya Moisés está maduro. Pero la realidad es que después de haber estado en palacio y prepararse y usar vestiduras regales y todo esto, y lo prepararon y le enseñaron a hablar, usted y yo probablemente debiéramos pensar, pues ya Moisés estaba ready. La realidad es que no era así. De ahí lo saca y lo lleva a pastorear cabras y ovejas de su suegro otros 40 años para madurar su carácter. Los primeros años preparó algo en él. Los segundos 40 años preparó y desarrolló otras áreas de su carácter que realmente era lo que lo iban a preparar para finalmente su llamado. Porque para pastorear la generación que salió del cautiverio, no, Moisés no lo iba a lograr solamente con los conocimientos que había recibido en palacio. Tenía que pasar y madurar lo que maduró, lo que rompió, lo que desarrolló la mansedumbre en Moisés. Fíjese bien que en palacio no se muestra la mansedumbre de él. Cuando él vio un egipcio matar a un judío, ¿qué pasó? Él no fue nada manso, él fue y lo mató. Mas sin embargo, los 40 años pastoreando las ovejas y las cabras de su suegro, se muestra más luego, porque es después en el ministerio que se muestra el proceso que tuvo cada cual. Se muestra la mansedumbre. Todo ese tiempo pastoreando ovejas y cabras, esperando en el Señor, fue lo que desarrolló el carácter de Moisés que iba a necesitar al sacar ese pueblo tan grande y tan duro de servir de la esclavitud. Fíjese bien cómo a veces nosotros pensamos nuevamente que la edad o ciertos procesos ya no han madurado suficiente, pero la realidad es que no siempre es así. Y reitero que nuestro Dios es un Dios de individuos. Mi proceso no es el proceso suyo. Pero volviendo a este versículo, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. La realidad es que usted escoge, y yo voy a decir esto, escuche bien, los salmos es un salmo, esta es mi opinión personal, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Los salmos es un libro bien tierno, bien dulce. Para mí los salmos es como ungüento. Cada salmo te sana, te alivia, te da consuelo. Pero la realidad, yo tuve esta experiencia hace algunos meses atrás, cuando usted se va al libro de Proverbios, es un libro bien confrontador, que confronta mucho nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento, nuestra madurez, nuestro desarrollo, nuestro comportamiento cristiano, conducta cristiana. La realidad es que probablemente en ciertas áreas de nuestra vida o en ciertos procesos nosotros querramos ir a los salmos a buscar una palabra bonita, dulce, que nos consuele. Pero la realidad es que dice este versículo que mientras tú bebas leche, seguirás siendo bebé. Es menester que de vez en cuando usted vaya a los proverbios. Este libro de proverbios te confronta en tantas áreas de tu vida, como hijo, como empleado, como oveja, como esposo, como esposa, en tantas áreas. Te confronta. Y hace algunos meses yo compartí anteriormente en un programa que yo tuve una experiencia donde Dios me quiso corregir y yo me fui a la escritura porque me sucedió algo que me molestó, que me sacudió.
Y yo me fui a la escritura y el Señor me llevó al libro de Proverbios. Y cuando yo leí el proverbio donde el Señor me decía, acepta la sabiduría para que seas sabia. Cuando yo leí ese versículo en un momento donde yo no había querido aceptar una corrección, yo cerré la Biblia, honestamente, hermano, yo no quería esa palabra. Pero la realidad es que el Espíritu me seguía diciendo, acepta la corrección para que seas sabia. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba sacando de un área de mi vida que quizá todavía yo creía que estaba fuerte y estaba de papel, estaba frágil y me estaba confrontando, me estaba empujando a crecer. Ahora, ¿crecí y maduré cuando la leí? No. Crecí y maduré cuando me sometí a ella y cuando acepté la corrección y entonces ella me hizo sabia y entonces me maduró en esa área. La realidad es que dice, el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Mire dónde se muestra si usted es bebé o usted es adulto espiritualmente hablando. Mire bien, mire bien. Dice que el bebé, espiritualmente hablando, esto es en el libro de Hebreo, el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y como sigue siendo bebé, no sabe hacer lo correcto. Muéstrame tu madurez a través de la escritura, muéstrame tus hechos que vayan conforme a la escritura y yo acepto entonces que tú eres maduro. Yo misma puedo mostrar mi madurez a través de los hechos, a través de lo que yo vivo de la escritura. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Si hay momentos que nosotros oramos y queremos que el Señor nos lleve a la estatura de Cristo, nos madure, nos desarrolle, pero la realidad es que cuando Él empieza a darnos alimentos sólidos, nos da una pataleta. Ay, no puedo echarle aceite, echarle leche para que esté un poquito más blanda. No, dice aquí, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, mire bien, a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Otra característica de un cristiano maduro es que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Y yo no sé si usted se da cuenta que en el tiempo que estamos viviendo, mientras más conocimiento hay, mientras más redes sociales hay, más se ministra a través de las redes sociales, más congresos hay, menos la gente sabe diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Y se cumple la escritura cuando dice que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Eso es una señal de inmadurez. Ahora fíjese bien, fíjese bien. Dice, pero como dice el versículo, viene el tiempo en que debemos dejar de ser niños en Cristo y caminar hacia la madurez. La inmadurez no es pecado, pero es una debilidad del creyente que se debe identificar y se debe llevar a la escritura. Por eso nuevamente en esta noche tenemos que hacer un autoanálisis y decir, yo soy papel. Todavía hay áreas de mi vida que están de papel, que están tan frágiles. Ahora fíjese bien, vamos a darle rapidito para ir cerrando las características. Fíjese bien. Dice, características de un cristiano inmaduro, de un cristiano de papel. Mire las características de un cristiano maduro. Y es aquí donde usted dice, coja un papelito y vaya viendo. Según yo voy leyendo, usted va rompiendo. Probablemente al final usted esté roto completo o yo también. Mire lo que dice la escritura. Una de las características de un cristiano maduro es el egocentrismo. Todo es para sí. Y probablemente usted diga, bueno, yo no veo esto, yo lo veo todo el tiempo. Si usted se da cuenta, el egocentrismo es aquella actitud que todo es para mí, que está basada en el ego. Para mí, yo y yo. Son estos cristianos que se creen que todo lo que sucede alrededor del mundo es por ellos. Que todo lo que pasa en la iglesia es por ellos, que todas las cosas que suceden, ellos son los más sufridos, ellos son los más pruebas que tienen, ellos quieren todo para ellos, y como quieren todo para ellos, pocas veces pueden servir. El cristiano egocéntrico es aquel que quiere recibir, pero no quiere servir. Hay mucha gente dentro de las iglesias que quieren recibir, que quieren crecer, que quieren participar, pero muy poco quieren servir. Yo no quiero responsabilidad, yo no me quiero meter en eso. Yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas y me voy para mi casa. Eso es una actitud bien egocéntrica. ¿Sabe por qué? Porque la mies es demasiada. La Biblia dice que son pocos los obreros. Y yo quiero que usted sepa, recordarle que cuando el Señor te salvó, que cuando el Señor puso su mirada en ti, habiendo tanta gente perdida, te miró a ti, te salvó a ti, te santificó a ti, te preparó a ti. Era para que tú sirvieras en el reino.
no era para que tú vinieras a comer, a recibir, a recibir y a recibir. Hay gente que solamente quieren estar en la iglesia recibiendo. Todo lo que haya yo lo quiero, pero pocas veces quieren dar. Eso es una señal de inmadurez. Fíjese bien, dice, todo el mundo conoce bien las encantadoras payasadas de los bebés. Personalmente me encantan los bebés. En nuestro hogar ya hemos tenido algunos cuantos pequeños, en mi caso de igual manera. El bebé dispone de un pequeño mundo propio. O sea, todo es alrededor de sí mismo. Y no tienen una idea de que existe otro mundo fuera del suyo. Usted no ha visto cristianos que no le gusta este culto, es que no le gusta cómo se hizo el estudio bíblico, es que ese expositor no le gusta. ¿Y quién te dijo que se trata de ti? It's not about you. Todo lo que se hace en la iglesia tiene un problema, todo lo critican. Porque nuevamente, mire, una de las razones por las cuales nosotros criticamos, ¿sabe por qué? Porque yo no estoy de acuerdo. Nuevamente, el yo, egocentrismo. Egocentrismo equals inmadurez. La persona inmadura siempre vive criticando porque nuevamente tiene su propia opinión y cree que todas las cosas deben ser como él piensa o como ella piensa. Egocentrismo, todo lo quieren para sí. Quieren el primer lugar, todo se trata de ello. Número 2. Un cristiano inmaduro, un cristiano de papel es un cristiano orientado a sus propios sentimientos. Yo siento, yo no siento. Yo siento y yo no siento. Y esto es una de las cosas que Disciplinas Libertadoras disciplina muchísimo. Y va a ser parte de una de nuestras disciplinas que queremos trabajar con usted. La realidad es que vivimos en un mundo que sigue enfatizando lo que tú sientas. Mire, ¿qué quiere decir la palabra autoestima? Autoestima quiere decir lo que tú piensas o lo que tú ves de ti mismo. Yo quiero que usted sepa que detrás de esa frase hay ego. Hay ego. Y de igual manera, y por eso es que hay que tratarla con mucho cuidado, de igual manera que muchos cristianos hay moviéndose por sentimientos, porque sintieron, porque pensaron, porque una hoja se movió, porque tuvieron un sueño, porque ya no sienten, ya yo no siento estar aquí, ya yo no siento hacer esto, es que yo no siento hacer eso, yo no siento ser parte de esto, yo no siento ser parte del otro, es que yo no siento que eso es para mí. Hermano de mí, es que yo no siento a Dios, yo creo que el Señor me dejó porque es que ya yo no lo siento. Hermano de mi alma, la realidad es que nosotros no vivimos por sentimientos. Actually, los sentimientos, el asiento de los sentimientos es el corazón. Y la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y que no confiemos en él. Por eso es que este estudio señala los sentimientos, la orientación hacia nuestros propios sentimientos como una señal de inmadurez. Porque la realidad es que cuando ya uno ha madurado en el Señor, uno entiende que en nuestro caso, los que somos salvados, los que somos limpiados por la sangre de Cristo, ya no podemos vivir por sentimientos. Inclusive hay momentos en mi vida matrimonial, en 34 años, que yo me he sentido que yo no estoy enamorada del pastor, que yo me he sentido que yo no lo quiero, en los momentos oscuros, usted sabe, los de crisis, los de cambio. Yo me he sentido así, pero si hay algo que me enseñó mi esposo es que cuando yo no siento es cuando más yo debo actuar lo contrario hasta convencer mi carne de que sí yo lo amo. Eso es algo que nosotros practicamos constantemente cuando yo no siento que estoy enamorada del pastor o cuando yo no siento que ya lo quiero, porque usted sabe que los sentimientos son efímeros, van y vienen. Eso puede ser que haya un momento, una temporada de crisis o una temporada de alejamiento con su esposo que usted diga, yo no siento que yo lo quiero. Es que esto no es por sentimiento. Usted dijo ante un altar que usted estaría ahí en las buenas y en las malas. Cuando tú no sientes, es una de esas etapas de las malas. Y la realidad es que nosotros practicamos cuando no sentimos, somos extra nice, nos traemos más café, nos atendemos más pegaditos dormimos, más jugamos con los piecitos, todas estas cosas, aunque no lo sintamos, ¿para qué? Para que las acciones dominen la carne y sometan los sentimientos. Y como son efímeros, mientras más nosotros los sometemos, más se desvanecen y llegan a convertirse en actos en vez de sentimientos. Nuevamente, la orientación a nuestros propios sentimientos es otra señal de inmadurez. Otra de las características de un cristiano inmaduro es nuevamente, que está basado en el mismo egocentrismo, es este cristiano que quiere siempre que Dios le hable, que Dios le ministre, pero nunca buscan. Y esto fue parte de Disciplinas Libertadoras la semana pasada cuando hablamos de cuánto vale lo que tú quieres. Hay gente que quiere muchas cosas en el Señor. Hay gente que quiere ser grandes predicadores. ¿Cuánto tiempo usted pasa orando, ayunando, estudiando, leyendo? Yo siempre digo en ITAI, en el instituto, todo aquel que no lee, sálgase del ministerio.
Porque el que no lee no se educa, y el que no se educa no puede aprender tanto la escritura como libros de referencia, porque usted se tiene que educar no solamente en la escritura, sino en todas las áreas para poder suplir diferentes necesidades y poder entender el desarrollo espiritual de una persona. Usted también tiene que estar empapado de lo que es lo emocional, lo psicológico. La realidad es que una de las características de inmadurez es cuando usted quiere nuevamente que recibir, usted quiere, pero no quiere dar. Cuando usted no quiere invertir para poder recibir. Eso es una actitud bien inmadura. Los niños se creen que todos se lo merecen, porque son bebés. Y la realidad es que hay muchos cristianos que se creen que todos se lo merecen. Mirna y Beth, Dios te bendiga. María Rivera, bendiciones. Que hay cristianos que se creen que todos se lo merecen. Oye, yo llevo 20 años en la iglesia, yo me merezco. No, you don't. Tú y yo perdimos nuestros derechos cuando pecamos. Usted y yo no tenemos derechos. La realidad es que todo lo que usted y yo conseguimos es por gracia, no es porque lo merecemos. Pero nuevamente, este sentido de entitlement, de que nosotros todos nos los merecemos, es otra de las características de la inmadurez. Otra de las características es que usted se desanima fácilmente. Mire, todos experimentamos el desánimo. Yo he tenido valles de grandes desánimos. Pero la realidad es que usted no puede estar desanimado un día sí, un día no. Y menos por cualquier cosa. Realmente, aunque todos experimentamos desánimo, pero nuevamente tiene que haber una estabilidad. Usted no puede estar desanimado todos los días. Usted no puede gritarle al mundo hoy que Cristo está con nosotros y al otro día, tan rápido como eso, estar en un mal de miseria. Porque ¿qué le estamos diciendo al mundo? Usted no puede cantar hoy, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo y mañana estar llorando si esta almohada hablara. ¿Qué dirá de mí? Todo miserable, sintiéndose sorry for yourself. Eso es otra señal de inmadurez. Eso es otra señal de que usted es un cristiano de papel. La realidad es que el desánimo es parte de nuestra carrera, pero nuevamente usted no puede estar desanimado por cualquier tontería. Hay luchas grandes, hay sacudimientos que traen desánimo, pero en ese desánimo, la actitud correcta, fíjese bien que el desánimo no es pecado, pero la actitud correcta de un cristiano maduro en el desánimo es meterse a la escritura, número 1. Número 2, si siente que la situación es tan fuerte que el desánimo lo quiere arropar, es buscar ayuda, buscar un apoyo en otra persona espiritual que pueda caminar con usted ese camino hasta que usted vuelva a levantarse. Es convencer y buscar todo versículo en la escritura que habla en contra del desánimo, que da aliento, en vez de irse como los borrachos. Usted sabe que cuando los borrachos están tristes se van a una bellonera, ponen una canción triste y se cortan la pena. Y que muchos cristianos hay que en medio del desánimo se meten a todos los himnos más tristes. Como por ejemplo, si esta almohada hablara, ay, qué himnito, Dios mío, que me hace sentir más miserable de lo que ya me siento. No, usted tiene que buscar, mire lo que hacía el salmista. El salmista en los momentos, y el salmista vivió momentos negros, el salmista se paraba bien parado. Y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Eso puede ser que todavía le estaba sintiendo el desánimo, pero aún en medio del desánimo, su boca proclamaba la palabra de Dios que iba a contrarrestar ese desánimo. Eso es madurez espiritual. Aquellos cristianos que toda la vida viven miserables, buscando quien ore por ellos, quien sienta pena por ellos. Hermanos de mi alma, que mucha gente buscando pena de los demás. Y la realidad es que la pena no levanta, la pena no levanta. Bien, vamos cerrando. Vamos cerrando. Hay muchísimas otras características que vamos a ir desarrollando durante la semana en los posts escritos con mi hermana Fanny, pero tenemos que ir cerrando porque entonces el vídeo se hace muy largo. Entonces, fíjese bien, fíjese bien. Dice, Hebreos 5:12, miren algunos versículos. Hebreos 5:12 dice, pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:2 le habló a la iglesia y le dijo, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais. En verdad, ni aún ahora podéis. De igual manera hay muchos cristianos que quieren nuevamente ministerio, alimento sólido.
y todavía no han podido beber leche. Se ahogan con la lechita que se les da. La realidad es que tú y yo, mira, esto es todo el mundo, tú y yo, si en una prueba pequeña nosotros nos ahogamos, ¿usted cree que nosotros podemos pasar una prueba grande? Si usted tiene aspiraciones ministeriales, aspiraciones al pastorado, al evangelismo, a misiones, la realidad es que si usted fue llamado como líder, vamos a poner un ejemplo, líder de damas, y usted no puede bregar con 25 damas, y usted se ahoga en un vaso de agua, y usted siempre se está quejando de las 25 damas, y usted está llorando porque las 25 damas no la apoyan, hermana de mi alma, eso es leche. Porque la realidad es que cuando usted llegue al ministerio pastoral, cuando usted llega a otro nivel, usted va a tener probablemente 3 veces, usted va a tener 75 damas que probablemente no la apoyen, que probablemente le hagan resistencia. Y si usted no puede manejar las 5, ¿usted cree que usted está preparado para las 75? Si usted como miembro todavía está llorando, todavía usted cree que todo se lo merece, todavía usted se ahoga con la leche espiritual, ¿de verdad usted cree? Entonces hay gente que anhela crecimiento en lo ministerial, pero todavía en su vida personal no han dado frutos de madurez. Se irritan por cualquier cosa, se hieren por cualquier cosa, son fluctuantes, un día están de una manera, otro día están de otra, se enchisman, todo lo toman personal. Hermano, usted está dando señas, usted está dando muestras que usted todavía no tiene solidez. And that's okay. Yo no lo estoy criticando. Mire, esto aquí es free judgment zone. No hay, de verdad, no lo estoy juzgando. Lo que le estoy diciendo es que nosotros tenemos que reconocer a través de la escritura, a través de lo que dicen estas escrituras que estamos compartiendo, si nosotros todavía estamos inmaduros, estamos de papel, porque a veces uno cree que no, pero cuando uno lee estas cosas, cuando uno oye estas cosas, uno se da cuenta, wow, de verdad que yo sí todavía estoy inmadura. Y yo compartí con ustedes cuando el Señor me corrigió en cuanto a recibir corrección, que esto es una de las cosas que más vemos hoy en día. No queremos recibir corrección, pero la realidad es que si usted no ha aprendido a estar bajo autoridad, ¿usted cree que usted puede estar en autoridad? ¿O va a tener a otros debajo de autoridad suya? No, porque usted todavía no ha pasado ese escalón, no ha madurado. La realidad es que yo no lo estoy buscando, lo que les estoy compartiendo es cómo uno de los primeros pasos para nosotros madurar es reconocer que todavía somos inmaduros, que todavía nos falta. Si hay algo que nos desespera a nosotros es estar en el horno de Dios, donde Dios nos madura, donde Dios nos procesa. Y yo quiero que usted sepa que lo que Dios escoge para madurarnos son los demás seres humanos, los lugares donde Dios nos pone, la situación donde Dios nos pone. Son las áreas son las cosas que Dios usa para madurarnos, para hacernos crecer. La presión que a veces tenemos. ¿Cómo usted desarrolla resistencia si no es a través de la presión? Yo te aprieto, y mientras más te aprieto, ¿qué pasa? Tú te vas haciendo más fuerte. La realidad es que a medida que usted y yo vamos creciendo, la verdura tiene que ser con menos aceite. La palabra de Dios tiene que ser más seria, más fuerte, que implique más, que demande más, que confronte más, que desnude más. ¿Para qué? Para que nuevamente usted se vea forzado a crecer. Yo me recuerdo que mi chiquita, mi hija más pequeña, cuando estaba pequeña, cuando estaba teenager, ella era loca con independizarse, tener 18 años, y ella fue muy honesta después que se independizó, que se casó. Y ella me decía, mami, yo no quiero esta vida de adulto, me gustaría volver a casa, porque la realidad es que la vida de adulto, tanto en lo natural como en lo espiritual, es bien comprometedora, está llena de responsabilidades. Y nuevamente, de igual manera que hay muchos hijos todavía en la casa, hermana, si su hijo, si su primo, si quien sea, tiene 26, 27, 30 años y todavía está debajo de su ala y todavía usted tiene que cocinarle, hermana de mi alma, no solamente usted le está deteniendo el crecimiento, sino que usted está siendo parte de esa atrofia que tiene esa persona, que se supone que ella sea independiente, que ya no tenga que depender de usted para nada. Y la realidad es que a veces nosotros los padres cometemos ese error, los seguimos tratando como baby, le seguimos pagando el carro. La realidad es que lo estamos atrofiando y usted no va a encontrar eso en la escritura, eso no es la manera como Dios nos trata. Dios es paciente, pero Dios nos empuja al crecimiento. Dios a través de la palabra del Señor nos va dando verdura, nos va dando sólido, alimento sólido y usted tiene que anhelarlo. Ahora, dice la escritura, Pablo hablando a la iglesia de Corintios, que él le estaba dando leche porque nuevamente el comportamiento de ellos, su fruto, su caminar, dictaba que todavía estaban de leche.
Ellos probablemente creían que ya necesitaban verdura, pero la realidad es que todavía estaban de leche. ¿Cómo se sabe? De acuerdo a su forma. Nuevamente, vamos al versículo que compartimos primero. Y ya sí vamos a cerrar. Ya vamos a cerrar. ¿Cómo se sabe entonces cuando usted y yo todavía estamos inmaduros? Cuando todavía estamos, dice la escritura, es fácil de saberlo. Fácil de saberlo. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Mire lo que distingue a un niño, cómo habla. Pensaba como niño, como piensa. Y juzgaba como niño, cuando usted juzga. Mire las cosas que nos definen en dónde estamos nosotros. Si todavía somos cristianos de papel o ya estamos en el aniversario de 25 años en plata, más sólido. O ya estamos en el aniversario de oro, que son los 50 años, que es el oro, que es más sólido todavía, de más valor. La realidad es dónde está usted en este día. Y de igual manera queríamos compartir esta palabra no solamente para usted y para mí, para hacer un autoanálisis de dónde estamos, sino también para cuando usted vea otros cristianos con dichas características. Y nuevamente nos faltaron muchísimas, pero el video se hace largo. Lo vamos a ir compartiendo durante toda esta semana en Disciplinas Libertadoras. Síganos y comparta. La realidad es que otra de las intenciones para compartir este video era que cuando usted vea otros cristianos con dichas características, hermano, sea paciente. Deje que sus líderes, sus pastores vayan dándole el empujoncito poco a poco, dándole la verdurita, pero primero se le da verdura con un poquito de aceite, usted sabe, poquito a poco. Pero la realidad es que tenemos que ser pacientes, que todo el mundo va creciendo diferente, todo el mundo se va desarrollando diferente. Fíjese, en mi casa nosotros somos 5, la realidad es que cuando yo tenía probablemente 12 años, yo había desarrollado físicamente de una manera que nadie me creía que yo tenía 12 años. Sin embargo, una de mis hermanas llegó a los 14 años y todavía no había desarrollado de la misma manera, aunque ahora sí está totalmente desarrollado y normal, pero el crecimiento, el proceso de crecimiento de ella fue muy diferente al mío. Sea paciente cuando usted vea otros cristianos que quizá no están donde usted está. Aprenda a encontrar la gente donde está, porque eso es lo que hace Cristo. Están en camino, cójalo suave. Si usted ya que ha llegado a un nivel, no se olvide que esto es hasta que Cristo venga. Y todavía hay cosas que usted y yo en las cuales tenemos que madurar, tenemos que aprender. Y hay veces son los cristianos de papel los que nos enseñan si nosotros somos cristianos de papel o no. En esta noche, mis amados, cerramos con esto. Sea paciente. Una de las cosas que mi mami compartió conmigo, mi mami vino al Señor bien adulta, bien adulta. Ella tenía un carácter bien débil, fuerte cuando nos crió, pero en su adultez, emocionalmente hablando, ella era bien débil. Y lo comparto públicamente porque ya ella lo ha hecho públicamente, no la estoy exponiendo. Pero cualquier noticia la devastaba. Nosotros vivíamos escondiéndole las noticias, no diciéndole las cosas negativas que pasaban en la familia, porque ella se desboronaba. Y mi mamá es una persona bien tímida. Con los años ya ha conocido al Señor, es una sierva de Dios, una sierva de oración, que sirve en el templo. Y ella una vez me preguntó, ella es una persona tímida y no es una persona que sirve en cámaras. Ella no, pocas veces con el micrófono, ella trabaja detrás de bastidores. Ella me preguntó cómo ella sabía si estaba madurando. La realidad es que, y yo le hablé de esto mismo, cuando tu carácter ha madurado, tú has madurado. No es porque tú tengas posiciones ni porque predicas. Mira, hay mucha gente que predica y todavía no han madurado. Hay mucha gente que ejerce ministerio y todavía no han madurado. La realidad es que una de las muestras de que mi mami había madurado en este último tiempo, esta última temporada, mi mami estuvo de cama por más de 2 meses con la asiática, con un problema de la asiática. Y durante esos 2 meses, yo nunca veía a mi mami en depresión. Yo nunca veía a mi mami desesperada. Y yo les digo, hermanos, que mi mamá era una persona que por todo se desmoronaba. Se afectaba de los nervios, pero a nivel que había que darle un té, que había que darle agua de sal, todas estas cosas. Mas, sin embargo, ella me dio una cátedra a mí en estos últimos meses, 2 meses. Mi mamá es una mujer bien activa, bien independiente. Durante esos 2 meses estuvo en cama día y noche. Mi mamá se pasaba en la palabra, mi mamá se pasaba adorando a Dios, mi mamá se pasaba hablando la palabra, hablando lo positivo, proclamando la verdad. Durante 2 meses, cuando empezó a pasar el tiempo, todas nosotras, la verdad, estábamos muy preocupadas de cómo ella iba a reaccionar.
Pero yo le señalé, you know what, mamá, este proceso que tú has pasado te contesta la pregunta que tú me hiciste algunos meses, que tú has madurado, que estos 2 meses no te desesperaron, no te deprimieron, tu boca se mantuvo proclamando la palabra de Dios, te mantuviste positiva, te empujaste a llegar al templo. Todas estas cosas dicen que tú maduraste. Ahora nosotros nos vamos donde ella, compartimos cualquier cosa con ella porque nuevamente lo puede manejar. Fue una cátedra para mí. En sus últimos años, de verdad, fue una cátedra para mí de la cual yo todavía estoy aprendiendo. Nuevamente, síganos en esta semana con este tema, los cristianos de papel. Durante toda la semana, mi hermana Fanny y yo vamos a estar escribiendo un poquito más acerca de esto. Usted puede hacerse parte de los comentarios, usted puede traer sus opiniones, sus comentarios. Gracias a todos aquellos que se unieron, que compartieron sus comentarios con nosotros. Yesenia Gallardo, Dios te bendiga. Ibelis Colón, Dios te bendiga. Nick Salí, Dios te bendiga. Zuli Martínez, Dios te bendiga. Hágase parte, comente, comparte el video, por favor, para que esto llegue a otras personas que quizás están ya muy maduros, pero interactúan con personas que todavía son cristianos de papel y necesitan quizás un poquito más de paciencia. Y entiendan que no es que la persona se echó a perder, que no es que está deforme, sino que va en desarrollo. Así que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración rapidito. Bendiciones para todos. Síganos nuevamente a través de toda la semana. Y el viernes nuevamente estamos en nuestro horario regular de las 6 de la mañana con disciplinas libertadoras. Nuevamente ya estamos haciendo los envíos de nuestros Coffee Mugs de disciplinas libertadoras para que usted patrocine el programa. Así que oramos. Padre, yo te doy gracias en esta noche porque tú has sido más que bueno. Te doy gracias por esta palabra que me permitiste compartir, siendo que tú me has mostrado cuántas veces he presentado características de una cristiana de papel. Me has empujado al crecimiento. Te agradezco por el Espíritu Santo que me empuja a madurar en Cristo Jesús, para entonces preparar a otros que también maduren para que sirvamos en el reino de Cristo. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que nos están viendo. Si hay alguno que todavía está en esta etapa, ayúdalo, fortalécelo, que tu palabra, que es más que suficiente, lo lleve nuevamente a la madurez en Cristo Jesús. Y si hay quienes están siendo en su alrededor cristianos de papel, que tú le des tolerancia, gracia, misericordia, para que puedan ayudar a aquellos que están en ese proceso con toda tolerancia y el amor de Cristo. Te pedimos que tú los bendigas en el nombre poderoso de Jesús, traigas convicción de esta palabra y traiga mucho fruto en Cristo Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga. Será hasta el próximo viernes desde su programa Disciplinas Libertadoras. Bendiciones.